Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Mechanical Tech. En esta ocasión vamos a trabajar con un tema muy sencillo llamado ciclo de Carnot para la materia de máquinas y equipos térmicos 2 o plantas térmicas en la carrera de ingeniería electromecánica. Si hay alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo aquí en la parte de abajo. Y si no han revisado el video de procesos, los invito a que lo hagan. Aquí les dejo el link y vamos a comenzar. La máquina térmica teórica que opera en el ciclo de Carnot se llama máquina térmica de Carnot, cuyo ciclo se compone de 4 procesos reversibles, 2 isotérmicos y 2 adiabáticos, y que es posible llevar a cabo en un sistema cerrado o de flujo estacionario. Entonces el primer proceso es del estado 1 al estado 2, llamado expansión isotérmica reversible, en donde TH es constante. Aquí en este proceso es la adición de calor, se tiene ahí el calor de entrada. Luego viene el proceso de 2 a 3, que es la expansión adiabática reversible, en donde la temperatura disminuye desde TH hasta TL, y es aquí donde el ciclo realiza trabajo. Entonces se tiene aquí un trabajo de salida. Posteriormente viene el siguiente proceso de 3 a 4, que es la compresión isotérmica reversible, en donde TL es constante. Aquí la temperatura disminuye, como podemos ver aquí en el diagrama TS. Y en esta parte o en este proceso es donde se tiene el calor de salida del ciclo. Finalmente se tiene la compresión adiabática reversible entre los estados 4 y 1, en donde la temperatura sube de TL a TH. En este proceso es donde se invierte trabajo en el ciclo, y por lo tanto tenemos aquí el trabajo de entrada. Entonces se tiene un trabajo de entrada, un trabajo de salida, y la diferencia entre ambos es llamado el trabajo neto. De aquí nos sale la ecuación en donde dice que el trabajo neto es igual al trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con un ejercicio muy simple que dice lo siguiente. En la caldera de una máquina de Carnot de flujo estacionario entra agua como líquido saturado a 250 psi y sale con una calidad de 0.95. El vapor sale de la turbina a una presión de 40 psi. Muestre el ciclo en un diagrama TS respecto de las líneas de saturación y determine, inciso A, la eficiencia térmica, inciso B, la calidad al final del proceso de rechazo de calor isotérmico, inciso C, la salida neta de trabajo. Vienen aquí las respuestas aproximadas para los tres incisos. Y pues bueno, el primer paso que vamos a dar es poner todos los datos que nos proporciona el ejercicio, los cuales son el líquido saturado. Se encuentra por ahí en un punto del ciclo el líquido saturado a una presión de 250 psi. Se tiene una calidad de 0.95 y se tiene una presión de 40 psi. Por tanto, podemos suponer que de acuerdo a estas dos presiones se tienen las dos temperaturas de saturación. Bien, entonces vamos a revisar los 4 procesos reversibles del ciclo de Carnot. Para el primer proceso, la expansión isotérmica, la expansión viene dada en un dispositivo llamado caldera. Para el siguiente, la expansión adiabática viene dada en un dispositivo llamada turbina. Luego, la compresión isotérmica reversible viene en otro dispositivo llamado condensador. Y finalmente, la compresión adiabática reversible viene dada por una bomba hidráulica. Y aquí tenemos el esquema con los componentes del ciclo de Carnot. Enseguida vamos a colocar aquí mismo los datos proporcionados para que quede un poco más claro. Entonces, en la caldera de una máquina de Carnot de flujo estacionario
entrega agua como líquido saturado a 250 psi-A, lo cual viene dado por el estado 2. Posteriormente sale con una calidad de 0.95, esto en el estado 3. Luego el vapor sale de la turbina a una presión de 40 psi-A, esto para el estado 4. Y finalmente, mediante el inciso B, que nos pide la calidad al final del proceso de rechazo de calor isotérmico, esto viene dado en el estado 1. Muy bien, entonces aquí tenemos el diagrama temperatura-entropía y tenemos los datos que nos proporciona el problema, que son únicamente dos. Comenzaremos con el estado 2, puesto que es más sencillo comenzar por este estado. Entonces, como sabemos, el líquido saturado se encuentra en esta parte de la campana. Por lo tanto, el estado lo podemos nosotros colocar justamente ahí. Entonces, se tiene una presión de 250 psi-A. Para esta presión, vamos a buscar los datos necesarios en las tablas de propiedades termodinámicas. Entonces aquí tenemos las tablas de propiedades, buscamos la presión de 250 psi-A. Y está. Y el primer dato que tenemos es la temperatura en grados Fahrenheit, que es de 400.97. Entonces esta temperatura la vamos a colocar dentro de nuestro análisis. La temperatura 2 es igual a la temperatura de saturación a 250 psi-A. Bien. Ahora vamos a poner el siguiente dato. Nos vamos de nuevo a la presión de 250 psi-A. Y el dato que nos interesa, el siguiente dato que nos interesa es la entalpía. Entonces la entalpía viene dada por HF a 250 psi-A y vale 376.09. Entonces ponemos aquí el valor de H2. Muy bien. Posteriormente buscamos el último valor que nos interesa. Y el último valor es el de la entropía. El valor de la entropía, que es SF a 250 psi-A, que vale .56784. Entonces este valor lo colocamos ahí y ya tenemos definido completamente el estado número 2. Posteriormente ponemos los datos para el estado 3. Tenemos la calidad. Tenemos que es un proceso a temperatura constante, por lo tanto la temperatura 3 es igual a la temperatura 2. Ponemos ahí el estado número 3. Y son todos los datos con los que contamos. De esta forma nos regresamos de nuevo a las tablas para colocar los datos correspondientes. En este caso yo voy a poner ahí estas líneas de referencia con los valores de HF, HG y HFG que vienen indicados ahí en el diagrama de temperatura-entropía, y los valores correspondientes vienen en las tablas de propiedades a una presión de 250 psi-A. Posteriormente, para determinar la entalpía 3, utilizaremos esta ecuación que dice que es igual a HF más X3 por HFG, en donde X3 es la calidad en el estado 3 y HF tenemos ahí indicado el valor, que es de 376.09 BTU por libra masa. HFG es de 825.47 BTU por libra masa.
Sustituimos los valores y tenemos lo siguiente. Tenemos que HF vale 376.09 BTU por libra masa. Luego tenemos el valor de X3, que es de 0.95. Y finalmente tenemos el valor de 825.47 BTU por libra masa, que son o es el valor de HF. Bien, entonces hacemos el cálculo correspondiente y tenemos un valor de H3 igual a 1160.29 BTU por libra masa. Conservamos este valor, lo dejamos ahí guardado y continuamos con el cálculo. Nos falta determinar la entropía número 3 con la misma ecuación, únicamente cambiamos los valores de SF y SFG, que igual vienen indicados en las tablas de propiedades. Ponemos los valores correspondientes a las tablas. Pueden pausar un poco el video para que puedan corroborar los valores de SF y SFG, que vienen dados a una presión de 250 psi ahí en sus tablas. Y posteriormente checamos el resultado, que es S3 igual a 1.479 BTU por libra masa Rankine. Y ya quedó completamente definido el estado 3. Continuamos con el estado 4. Tenemos únicamente como dato una presión 4 igual a 40 psi. Sin embargo, podemos ver que se trata de un proceso isentrópico, por lo tanto la entropía permanece constante, es decir, S4 es igual a S3. Ahí está indicado ya el estado número 4. Y a partir de aquí podemos ver que vamos a calcular una calidad que va a dar mucho menor a la calidad en el estado 3, puesto que se encuentra más alejado del estado 4 de la línea de saturación, de la línea de vapor saturado. Muy bien, entonces aquí determinamos que la temperatura 4 es la temperatura de saturación a 40 psi de 267.22 grados Fahrenheit. Si nos vamos a las tablas, buscamos la presión de 40 psi. Aquí está. Y aquí está dada la temperatura en grados Fahrenheit. Muy bien. Posteriormente vamos a calcular X4, que es la calidad en el estado 4. La misma ecuación que utilizamos anteriormente la vamos a utilizar y despejamos únicamente la calidad. Entonces nos queda igual a S4 menos SF entre SFG. Ahí tenemos los valores. Si gustan pueden pausar el video para corroborar los datos en las tablas de propiedades. Y tenemos una calidad igual a 0.8462, es decir, el 84.62% está convertido en vapor. Ahora que tenemos la calidad, podemos calcular la entalpía número 4. Vamos a utilizar esta misma ecuación. Sin embargo, HF y HFG van a venir en función de una presión 4 que es de 40 psi. Entonces, de nuevo pueden pausar el video y corroborar los datos de las tablas para acelerar un poco el video. Tenemos pues como resultado que H4 es igual a 1026.2285 BTU por libra masa. Y ya tenemos por completo definido el estado número 4. Continuamos con el estado 1 y tenemos una presión 1 igual a presión 4. Tenemos también que la entropía número 1 es igual a la entropía 2, que ya la habíamos calculado anteriormente. Ahí está indicado nuestro estado número 1 y los dos procesos restantes. Tenemos además que es un proceso
a temperatura constante, en donde T1 es igual a T4, que ya habíamos calculado anteriormente. Y bueno, podemos ver que a partir de aquí vamos a calcular el inciso B, en donde vamos a calcular qué tanta calidad existe en el estado 1. Entonces tenemos aquí los valores para calcular X1. Igual pueden pausar el video, corroborar los datos, corroborar la ecuación. Si se fijan, es la misma ecuación que hemos estado utilizando. Únicamente aquí vamos a utilizar los datos de SF y SFG que vienen dados a la presión de 40 psi. Entonces tenemos aquí una calidad igual a 0.1368, es decir, el 13.68% del total de líquido de la mezcla que hay aquí está convertido en vapor. Eso es evidente puesto que el estado 1 queda del lado izquierdo de la campana. Posteriormente vamos a calcular H1. Vamos a utilizar igual HF. Lo vamos a marcar de este lado. Este valor de 236.14 BTU por libra masa le corresponde a HF a 40 psi. Este valor es la calidad que acabamos de calcular y este valor es HFG a 40 psi. Pueden corroborar los datos en sus tablas de propiedades y tenemos que H1 vale 363.8688 BTU por libra masa. De esta forma ya tenemos establecido por completo el ciclo. Ya tenemos H1, H2, H3 y finalmente H4. Entonces estos son los valores que prácticamente me interesan para hacer el análisis energético del ciclo de Carnot y bueno, prácticamente de cualquier ciclo de potencia. Aquí tenemos las líneas de referencia. De este lado tenemos el calor de entrada. En la parte de abajo tenemos el calor de salida. Tenemos indicadas las dos temperaturas, TH y TL. Y bueno, para el inciso A, determinar la eficiencia térmica. Como sabemos, se trata de un ciclo reversible, por lo tanto, podemos utilizar la ecuación de 1 menos TL entre TH y nos dará la eficiencia térmica. Entonces la eficiencia térmica es muy baja, es de 0.1537 o del 15.37%. Entonces algo que debemos resaltar es lo siguiente: en esta ecuación que tenemos de este lado, aquí está, en esta ecuación vamos a utilizar las temperaturas absolutas. Si estamos trabajando en grados Fahrenheit, su equivalente absoluto es en Rankine. Entonces aquí tenemos los valores de 736.39 Rankine equivalentes a 400.97 grados Fahrenheit y 870.14 Rankine equivalentes a 267.22 grados Fahrenheit. Hacemos el cálculo correspondiente y tenemos aquí el resultado. Para el inciso B vamos a calcular la calidad al final del proceso de rechazo de calor isotérmico. Entonces esta calidad ya la hemos calculado anteriormente, es X1 igual a 0.1368. El 13.68% de la mezcla de líquido está convertida en vapor en ese estado. Y finalmente el inciso C, la salida neta de trabajo. Tenemos que el trabajo neto es igual al trabajo de salida menos el trabajo de entrada, como lo vimos anteriormente. Ahí está indicado el trabajo de salida.
y el trabajo de entrada. El trabajo de salida viene entre el estado 3 y 4 y el trabajo de entrada viene entre los estados 1 y 2. Por lo tanto, nos disponemos a calcular primeramente el trabajo de salida, que es igual, lo tenemos a H3. Aquí está el valor de H3, que es de 1160.29 BTU por libra masa, menos H4, que vale 1026.2285, y lo tenemos indicado en esta parte. Ahí está. Entonces esa diferencia nos da un valor de 134.06 BTU por libra masa, que es el trabajo de salida. Posteriormente calculamos el trabajo de entrada, que es igual a H2 menos H1. Tenemos ahí los valores correspondientes para H2 y H1, y el trabajo de entrada es de 12.22 BTU por libra masa. Finalmente tenemos que calcular el trabajo neto con la diferencia de los dos valores que acabamos de calcular, y tenemos que el trabajo neto es igual a 121.84 BTU por libra masa. Y bueno, ya hemos terminado con el total de cálculos. Los tres incisos ya los hemos terminado. De nuevo reitero, si hay alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerla en la parte de abajo en los comentarios. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Hasta el siguiente video.